Señoras y señores, no cabe duda que una de las historias que muchos vamos a contar ya cuando estemos al punto del hueco, al punto ahora sí de irnos precisamente al más allá, una de las historias que vamos a contar a los nietos, bisnietos, es cómo el América logró el tricampeonato. Sí, señores, vamos a ser esos señores que hoy existen, que hablan de la época dorada del América, donde fueron tricampeones, donde se habla de algunos jugadores que nosotros no vimos en su momento. Y nosotros tal vez a esa generación que viene en un futuro vamos a hablar de este tricampeonato. Vamos a hablar de Henry Martin, vamos a hablar de Alejandro Zendejas, vamos a hablar de Brian Rodríguez, vamos a hablar del Búfalo Aguirre, cómo lo echaron del Monterrey para venir al equipo de las Águilas del América y hacerlo tricampeón. Vamos a hablar del Chicote Calderón, cómo salió de las Chivas Rayadas del Guadalajara echado siempre por la puerta de atrás y cómo vino a lograr un bicampeonato con el equipo de las Águilas del América. Cómo vino a ganar el tricampeonato con las Águilas del América. Vamos a hablar precisamente del Cabecita Rodríguez, del Cabecita Puerta, un jugador que sí, se fue del equipo de las Águilas del América, pero que también dejó un legado aquí en el equipo americanista. Hablaremos de Julián Quiñones, cómo este jugador, siendo bicampeón en el Atlas, vino a lograr un bicampeonato en el equipo de las Águilas del América. Sí, vamos a hablar de algunos golazos impresionantes de Richard Sánchez, cómo en esta liguilla despertó, después de muchas situaciones que se vivieron, después de muchos análisis que se hicieron alrededor del jugador, y que al final de cuentas el futbolista despertó en el momento más importante, metiendo un golazo al equipo del Cruz Azul, a ese portero llamado Kevin Mier, que decían que era el mejor. Vamos a hablar de este golazo en esta final que nos dio el campeonato ante el equipo del Monterrey. Y sí, vamos a hablar de esa hazaña que hizo el América después de que muchos lo daban por tirado a la calle, donde decían que no era el favorito porque lamentablemente entraba al play-in y logrando una de las épicas hazañas, derrotando al equipo de Xolos de Tijuana en el play-in, derrotando al equipo del Toluca, enfrentándose a uno de los favoritos para poder ganar el campeonato. Posteriormente a ello, enfrentarse al Cruz Azul, que un Cruz Azul que hizo una hazaña muy interesante, logrando grandes puntos, y donde ya muchos aficionados del Cruz Azul los tenían como campeones, pero se olvidaban de una cosa: se iban a enfrentar al equipo de las Águilas del América, y los golazos de Richard Sánchez, que fueron importantes. Sí, vamos a hablar de este tipo de jugadores, de un Ramón Juárez que daba destellos, de un Tena. Vamos a hablar de ese Ramón Juárez que se convirtió en tricampeón siendo jugador mexicano, de futbolistas interesantes, de un Igor Lichnowsky que también no lo querían en el equipo de Tigres y hoy grandes hazañas. Pero también vamos a hablar de un Andrés Jardín, un director técnico que muchos decían que era una de las últimas opciones, que muchos decían que llegó solamente de pura casualidad porque ya no había de otra. Vamos a hablar de ese director técnico que fue campeón con Brasil, con un Brasil tal vez no el mejor, pero fue campeón con Brasil en los Juegos Olímpicos y posteriormente llegó a la Liga Mexicana para convertirse en una leyenda con el equipo de las Águilas del América. Sí, vamos a hablar del sextete, de 3 ligas, de una copa, de una supercopa, de una Campeones Cup y una de campeón de campeones. Sí, vamos a hablar de ese sextete en un año, 6 títulos de liga. Quien quiera, 6 títulos, tal vez 3 de liga y los demás pues obviamente que son trofeos y títulos de chocolate. Hay que decirlo, hay que decir las cosas como son. A un partido son títulos de chocolate, pero al final de cuentas vamos a hablarles precisamente de todo lo que hicieron estos jugadores. Por ahí se me puede pasar un Diego Valdés, que tal vez no jugó al cierre de este torneo, pero en los otros 2 torneos anteriores demostró que tenía garra, que tenía gallardía y que todavía podía dar mucho más. Vamos a hablar de esos jugadores que echaron por la puerta de atrás de algunos equipos. Y sí, vamos a hablar también de cómo en medio de la liguilla apareció una tontería a través de las redes sociales donde decían que el América era como Kiko envidiando precisamente al Chavo del 8. Cuando hoy miras de reojo y dices, yo tengo 16, los de las Chivas siguen en su miseria con 12 títulos. Ahí está, 4 le llevamos hoy al equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, nos despegamos y dice Álvaro Fidalgo, vamos por la 17. Señoras y señores, aplausos precisamente por esta generación de jugadores. Aplausos
a Álvaro Fidalgo, que se ha convertido en un líder dentro del terreno de juego. Aplausos a Malagón por lo que ha hecho dentro de cada una de sus participaciones y actuaciones. Aplausos para la zona defensiva, que si bien es cierto ha sido muy vulnerable en muchas situaciones, en muchos partidos, pero hoy ha demostrado que tiene nivel para poder seguir creciendo. Sí, hoy tenemos jugadores de calidad, un Kevin Álvarez que despertó en el momento importante, un Kevin Álvarez que despertó en el momento que más se le necesitaba. Apareció con ese golazo ante el equipo del Monterrey, apareció. Sí, aparecieron jugadores. Claro, hay muchas cosas de las que vamos a hablar en el transcurso de este partido, en el transcurso de este día o en el transcurso de los próximos días. Un análisis efusivo de cada uno de los jugadores sobre la situación que comienzan a vivir dentro del equipo de Cuapa. Jugadores que se van, jugadores que vienen, jugadores posiblemente que van a tener que buscar un nuevo destino, jugadores que han de venir para la próxima campaña y que tienen que ser todavía mucho mejor de lo que han demostrado hoy en día aquí en las Águilas del América, algunos de ellos. De eso vamos a hablar en el transcurso de los últimos días. Se viene precisamente una revolución muy importante sobre los jugadores, pero de entrada yo quiero decirles algo muy interesante. Vamos a meternos precisamente en la materia, vamos a meternos en lo que hoy atañe precisamente a lo que anda buscando el equipo americanista. Hoy, brothers, vamos a hablar de Henry Martin, un Henry Martin que para mi gusto hoy es uno de los mejores jugadores que tiene la Liga Mexicana como delantero. Si bien es cierto, yo no sé si cómo encajaría o cómo lo veríamos al final de la historia. Yo no sé cómo lo vamos a ver. Yo lo voy a recordar a un Henry Martin que lo vapulearon, a un Henry Martin que lo ningunearon, a un Henry Martin que tal vez muchos no queríamos en un inicio y que remó contra corriente, incluso dentro de las Águilas del la América, porque él venía haciendo buena chamba. De repente le traen a un delantero, un Nico Castillo, lo sientan en la banca y el jugador en medio de crisis, de que si me voy, de que si me quedo, que si vas a ser el menos pagado, que vas a ser la tercera opción dentro del terreno de juego, Henry Martin aprovecha y aguanta la presión y ahí está, mostrando precisamente la madurez y la solidez como un delantero mexicano que era. Llegaba a su momento importante cuando salía precisamente el hermoso Peralta, pero aún así fue remando contra corriente. Y es de análisis precisamente la vida futbolística de Henry Martin. Es de análisis la vida futbolística de Henry Martin. ¿Por qué, brothers? En primer lugar, porque el jugador tuvo muchas situaciones complicadas a nivel futbolístico, muchas situaciones complicadas a nivel futbolístico, muchas situaciones difíciles a nivel futbolístico, críticas por donde sea le llovieron críticas a Henry Martin. Y llegaba un momento cuando ya todo el mundo lo quería despachar, y sí, todo el mundo lo queríamos despachar porque no aparecía en los momentos importantes, no aparecía. Pero después de haber marcado en aquel pretemporada que tuvieron con los equipos europeos, se despertó. Henry Martin despertó y dijo: de aquí soy, vamos a darle, vamos a buscarle, vamos a entrarle duro y tendido. Y comenzó precisamente la hazaña de un Henry Martin que hoy decimos enhorabuena por los campeonatos que has levantado. Vas a hacer historia, Henry Martin. Hiciste historia. Levantaste 3 títulos de liga consecutivos como capitán de este equipo. Llevas 4 campeonatos de liga. Hoy creo, si no me salen mal las cuentas, llevas 9 campeonatos con el equipo americanista. 9 títulos. 9 títulos y uno dice: vaya qué delantero tenemos. Qué capitán, porque no se quiere comer el pastel solo. No es de los que se quieren comer el pastel solo, siempre reparte el queso. Le gusta, por eso llega a la selección mexicana, por eso demuestra en la selección mexicana sus grandes capacidades. Chido por él, chido. En la selección mexicana ha demostrado y hecho, y qué bueno. Que por cierto, ayer en el festejo humilla a Marc Rosas a nivel nacional, Humilla a Marc Rosas a nivel nacional. Algo tiene Marc Rosas porque después del partido contra el equipo del Monterrey, comenzaron unos tweets tremendos de Marc Rosas sobre Henry Martin y le dio con todo, le dio con todo. Y en todo momento el Marc Rosas en sus tweets mencionaba: no, es que Henry Martin estorbó, Henry Martin esto, Henry Martin lo otro, Ay, papacito de mi vida. Miren cómo son las cosas, ¿no? Que al final de cuentas le toca en tu DN la entrevista precisamente a Henry Martin.
le toca la entrevista al jugador. Y está Marc Rosas y dice, bueno, antes que nada, pues quiero decirles que, pues lo siento mucho, ¿eh? Yo sé que tal vez estás enojado. Tal vez estás enojado, papá. Tal vez estás enojado. Dicen, tal vez estás enojado. Pero, quiero decirte algo muy importante, ¿no? Quiero decirte algo muy importante. Nada más para que veas qué rollo con el pollo. ¿Sí? Nada más para que veas. Y es ahí donde Henry Martin, pues obviamente se la suelta bien y bonito. ¿Sí? Se la suelta bien y bonito. ¿Sí? Se la suelta bien y bonito a Marc Rosas, ¿no? Henry Martin lo humilla terrible, dice, terrible. ¿Cómo es que Henry Martin va y lo encara, no? De manera, o sea, no es que lo encare, simplemente que al final de cuentas, dice Henry, sé que te duele. Sí, eso es lo que le dice Henry Martin, sé que te duele, sé que te duele, papá. Y vaya, todo el mundo se quedó así como que, ¿qué está pasando? Y dice Marc Rosas, no me duele, felicidades. Y ya Henry Martin dice, pues tus tweets dicen todo lo contrario, papá. Tus tweets dicen todo lo contrario. Te duele, papacito de mi vida, pero ni modo. Ahí quedó precisamente, pero lo que hizo Henry Martin fue espectacular. Les voy a decir por qué. No se lo escribió, se lo dijo en su cara. Yo no sé qué pasó con Marc Rosas en la cabeza, pero le dieron la matrusca,